de la mañana con 36 minutos en esta jornada de día lunes 20 de enero del año 2025. Estamos completamente en vivo y en directo acá en Radio Análisis a través de todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, de la red de radios que piensan y también del canal de televisión Uchile TV, que puede sintonizar a través de la televisión abierta digital en todo nuestro país. El pasado martes 17 de diciembre de 2024, es decir, culminando el año pasado, se llevó a cabo la Jornada Nacional de Cierre del Proyecto de Extensión Conversando y Aprendiendo Autonomía de las Personas con Discapacidad en Residencias, una iniciativa impulsada por académicos y académicas de los departamentos de Kinesiología, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y que fue financiado por el Servicio Nacional de la Discapacidad Senadis. Todo esto con el objeto de mejorar la calidad de vida de las personas adultas con discapacidad que viven en residencias a lo largo del país. Bueno, vamos a hablar de esta iniciativa, por cierto, con nuestros siguientes invitados que están a esta hora en estudio. Saludamos en primer lugar al kinesiólogo y magíster en salud pública de nuestra casa de estudios, Álvaro Besoain, a quien le damos la bienvenida. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buen día, muchas gracias. Un saludo a todo el mundo que nos escucha. Y por supuesto también a la magíster en Educación en Ciencias de la Salud, también de acá de la Universidad de Chile, Paula Soto. Paula, ¿qué tal? Bienvenida acá a la radio. Muchas gracias, muy buenos días. Sí, es muy interesante hablar de este proyecto porque efectivamente estamos hablando de un grupo de la población que lamentablemente no tiene la atención que debiese tener, pero que afortunadamente a través de esta iniciativa se le está dando la relevancia necesaria. Pero antes de entrar de lleno en lo que es este programa, ¿no? Este trabajo que se ha hecho en particular por parte de nuestra casa de estudios, preguntarles respecto de la situación en general que viven actualmente las personas adultas en situación de discapacidad en nuestro país. ¿Cuál es el diagnóstico inicial que ustedes pudieron recoger previo a lo que fue el desarrollo de este trabajo? No sé quién quiere partir. Dale. Bueno, la situación de discapacidad es una categoría que no nos permite resumir a un grupo tan diverso como son las personas con discapacidad. Uh-huh. En Chile, el grupo que estamos trabajando en Chile es un grupo de personas con dependencia severa. Del 16,7% de la población chilena que tiene discapacidad, es un grupo más pequeño. Son cerca de 1.000 personas que están bajo un modelo residencial financiado por Senadis y ejecutado por actores privados de fundaciones, organizaciones que están acompañando a estas personas con discapacidad. Uh-huh. Y en ese grupo en específico, el diagnóstico general que vemos es que hay que seguir trabajando en mejorar la calidad de vida y el espacio de toma de decisiones de las personas con discapacidad en esas residencias, por ejemplo. Uh-huh. Sí, en ese sentido, a propósito de lo último que mencionaba Álvaro, Paula, respecto de la toma de decisiones, ¿cómo se está viendo actualmente ese tema acá en Chile? Específicamente en las residencias, uh-huh. Cuando hicimos este diagnóstico, porque hace más de un año que empezamos a trabajar, primero recorriendo las distintas regiones y visitando varias residencias, veíamos que había mucha heterogeneidad en lo que era el tránsito de modelos y de perspectivas más proteccionistas, quizás con este grupo, que es vulnerable 100% o en gran porcentaje, para pasar a una perspectiva más focalizada en la autonomía y en el ejercicio de derechos. Uh-huh. Entonces, en este tránsito, veíamos que los equipos que trabajan en las distintas residencias necesitan mayor capacitación y mayor acompañamiento para ir comprendiendo de que las personas, independientes de que vivan en residencia y que estén bajo el cuidado, no quiere decir que estén anulados en lo que significa estar conectados con el mundo, con las redes, poder tomar sus propias decisiones en lo que respecta a esa vida que están viviendo en las residencias. Uh-huh. Previo a este trabajo que ustedes pudieron realizar, ¿qué pudieron identificar acerca del tipo de capacitación que reciben estas personas? ¿Hay una, por así decirlo, norma general en términos de cuáles son los contenidos que ellos reciben previo a ejercer estas labores, o hay una suerte de desorden al respecto? Nuestra impresión, sobre todo con las visitas que mencionaba Paula, es que al ser heterogéneas es difícil establecer como un modelo de capacitación. Y nuestro análisis, nuestra propuesta que hicimos con Senadis es sumar propuestas de capacitación mucho más enfocadas en la educación popular, en un conocimiento situado que incorpore más capacitaciones conocimiento desde las residencias, para que no pareciera que
típica caricatura de la academia, que uno va a explicar a la sociedad qué es lo que necesita saber. Y yo creo que eso fue un cambio que estamos otorgando y que al servicio le pareció muy interesante, de que se puede mejorar el trabajo con el conocimiento y al final es implementar la directriz, más que viene a decir cómo se hace. Porque uno no sabe cómo hacerlo en Chiloé frente a Antofagasta. Son muy distintas las residencias. Pero el cómo hacerlo se va trabajando con ellos mismos. Sí, ¿y cómo se va en ese sentido elaborando el diagnóstico? Sobre todo tomando en cuenta estas realidades diferentes que han mencionado que existen a la hora de realizar estas labores de cuidado. ¿Cómo se logra establecer un diagnóstico y a partir de ahí determinar cuál es el trabajo a realizar? Cuando hicimos las visitas a las distintas residencias, hicimos una selección como aleatoria y en todas las residencias consultábamos más o menos las mismas cosas, en qué es lo que se sienten con más fortalezas, cuáles han identificado que son buenas prácticas, cuáles son las que les generan más dificultades, y tal como dice Álvaro, la realidad era similar en algunos aspectos y diversa según los distintos territorios. Y sobre las capacitaciones en sí, el grupo respondía generalmente que las capacitaciones sonaban como desde otra realidad, que para ellos les costaba ver que eso fuera posible en su residencia. Entonces se sentían un poco como que no les hacía mucho sentido participar de capacitaciones. Entonces para nosotros realmente era un desafío intentar de que esta capacitación fuera, les hiciera el sentido y reconociera prácticas que son muy buenas prácticas que se realizaban, por ejemplo, en una residencia y que eso podía permear para las otras. En el fondo es como rescatar todo lo bueno que se está haciendo. Además, poner el énfasis en lo que es la perspectiva de derechos humanos, que también era algo más invisibilizado, no porque no se tuviera, principalmente porque no se tiene el conocimiento específico, pero también porque están hay una cultura de los cuidados más de mucha protección y se confunde que llega a ser sobreprotección muchas veces. Entonces se confunde esta posibilidad de cómo permitir mayor autonomía si esto le puede traer un riesgo. Y en eso el acompañamiento creo que es muy valioso. Este fue un trabajo que se realizó durante todo el último año, tengo entendido, con jornadas presenciales en distintas regiones del país. ¿Cómo fueron esas jornadas? ¿Qué tipo de trabajo específico se realizó en estos territorios? Bueno, indudablemente el diagnóstico se hizo en el año 2023, de esto de levantar la información, tributó a un diseño de jornadas mucho más situadas, de jornadas que eran aplicadas. ¿Sí? En colaboración con el Servicio Nacional de la Discapacidad, coordinamos con la dirección regional el equipo que iba a asistir, que ellos tenían que no solo invitar a los que implementan, sino que a veces pueden invitar a otros actores, por ejemplo, servicios de salud, actores clave del territorio. Y en esas jornadas lo que hacíamos era, uno, que es crítico, conocerse, porque hay otras residencias en la misma región que no habían conversado antes. Y ese conocer, uno puede decir que, bueno, es súper obvio, conocerse es hablar en estos tiempos rápidos, ayudaba a compartir experiencias. Y de ahí en ese espacio trabajamos 4 grandes temas. El primero, el enfoque de derecho. El segundo era manejo de situaciones críticas que pueden ocurrir en la residencia. Hablamos en otro sobre derechos sexuales y reproductivos y cerramos en cómo fortalecemos el trabajo comunitario y el trabajo en red de las residencias. Ahora, este enfoque de derecho que es muy interesante, que se planteó en estas jornadas de trabajo, es algo que no solamente se suele no abordar, no solamente en esta área, ¿no? Sino que en general dentro de nuestra sociedad hay una falencia en términos de poder realizar nuestras distintas actividades con este tipo de enfoque. ¿Cómo fue recibido ese planteamiento que ustedes realizaron y cómo también se enfocaron precisamente en este tema? ¿Cómo fuimos recibidos? Yo siento que la percepción es que muy bien. Las evaluaciones que tuvimos de cada uno de los grupos fue muy bueno o muy bueno en general, con un alto porcentaje. Y en ese sentido es justamente porque para las personas es muy gratificante darse cuenta de que es posible que sus acciones vayan en línea con directrices que son que están establecidas, que están formuladas y comprometidas por el Estado de Chile para el cuidado de las personas con discapacidad, para el acompañamiento, la asistencia, etcétera. Entonces, mi percepción es que el poder tener estos conocimientos específicos como que
estos modelos, los modelos a través de los cuales comprendemos la discapacidad, cómo nuestras acciones van en línea quizás de modelos que son más restrictivos versus poder implementar acciones que van en línea con un modelo que es más inclusivo, con una perspectiva social, donde la discapacidad no es desde la persona, sino que el entorno que puede ser discapacitante. El ir comprendiendo esa realidad les permite a ellos mismos proponer dónde pueden hacer los cambios, dónde es posible hacer los cambios dentro de la residencia. Estamos conversando con el kinesiólogo, magíster en salud pública de la Universidad de Chile, Álvaro Besoain, junto a la terapeuta ocupacional, magíster en educación en ciencias de la salud, también de la Universidad de Chile, Paula Soto, a propósito de este proyecto que aborda la calidad de vida de las personas adultas con discapacidad que viven en residencias a lo largo del país y que contó con el apoyo también del Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis. Bueno, imagino que estas jornadas, más allá del diagnóstico inicial que ustedes habían realizado con anterioridad, estas jornadas presenciales de capacitación otorgan nuevos diagnósticos, por así decirlo, ¿no? Sí. Replantear cosas que a lo mejor se tenían analizadas con anterioridad. Y en ese sentido, ¿qué tipo de desafíos ustedes identificaron que es necesario abordar para precisamente optimizar lo que ya se ha hecho? Yo creo que fue muy interesante la conversación sobre cómo fortalecemos la integralidad de la atención de las residencias. Integralidad comprendiendo que toda tu esfera es relevante y no solamente el acceso a salud o a cuidados. Y en ese ámbito, cuando participaron servicios de salud, equipos municipales, se dieron cuenta que habían desafíos que todavía estaban abiertos, ¿no? Un acceso efectivo a servicios de salud. Me acuerdo en una capacitación en una región, había una residencia que nunca había tenido un buen contacto con el CESFAM, en cambio la otra tenía con todo su equipo, tenía sus métodos anticonceptivos, accedían a charlas, controles como establecidos en la misma región. Entonces, creo que ahí es súper interesante cómo nos apoyamos para avanzar y cómo también podemos avanzar en esta lógica intersectorial, donde al final los beneficios y los apoyos son para una persona que tiene todo ese mundo complejo en sí mismo y no solamente un detallito que hay que resolucionar con una atención médica. Sí, y en ese sentido, ¿cómo lo ve usted también en respecto de cómo se van creando nuevos desafíos en torno a lo que ustedes ya están implementando? Bueno, en ese sentido las residencias cumplieron con un proceso de evaluación y esos instrumentos de evaluación con los cuales cerramos las capacitaciones les permitieron a ellos también reflexionar como equipo en dónde hay una buena práctica en la cual pueden mejorar o optimizar. Por lo tanto, para cada residencia significó una reunión, un diálogo, un análisis de dónde, en qué espacios pueden haber mayores cambios. Y ellos fueron procesando, ya sea con el análisis FODA inicial, con las propuestas de aquí a mediano plazo, y pudieron generar proyectos muy interesantes en los cuales hay garantías de que se puedan llevar a cabo en diferentes temáticas, también fortaleciendo lo que vimos en la capacitación, gestión de situaciones críticas relacionadas, por ejemplo, con manejar desregulaciones conductuales y emocionales que son muy comunes, digamos, en personas que están muchas veces institucionalizadas o que tienen discapacidades severas, moderadas a severas, pero que todo tiene que ver con cómo hacemos el abordaje y cómo las personas se sienten empoderadas y seguras de que esto se puede manejar. Y lo mismo causó mucho interés el cómo potenciar y mejorar lo que significa el hacer un abordaje integral de la sexualidad en las personas que viven en residencias, porque ese es un tema que para todos, para la sociedad chilena en general, es muy tabú todavía. Entonces, visualizarlo ya a nivel general, en personas mayores y en personas con discapacidad, aún hay harto trabajo que hacer y ahí las residencias cada una tiene que ir evaluando con las personas que trabajan aquello que están dispuestos como a modificar y promover. Bueno, este proyecto de extensión, conversando y aprendiendo autonomía de las personas con discapacidad en residencia, ya completó en cierta forma su trabajo, pero ¿cómo sigue esto? ¿Tienen pensados continuar en torno a esta línea? ¿Se va a abordar de otra manera? ¿Cómo tienen proyectado el desarrollo, quizás no de este proyecto en sí, pero del tema en general? Mira, nosotros estamos dejando ahora ya público algunos materiales que desarrollamos. Por ejemplo, está público un manual sobre apoyo de personas con discapacidad que viven en residencias
y vamos sacando otros productos. Por ejemplo, se va a ir liberando un podcast que también hicimos durante el proyecto. Yo creo que un trabajo a ir empujando es que los materiales que se desarrollan acá puedan difundirse, puedan compartirse, dejar un poco que decante también esta idea. Uh-huh. Y cómo en nuestra formación, que es nuestra obligación académica de formar a nuestros profesionales, tenemos una mira mucho más robusta, creo ahora, de residencias a la que teníamos hace 3 años. Y por un lado, entonces, formar capacidad crítica de profesionales para eso, y que ahí, con el Servicio Nacional de Discapacidad, elaborar una nueva forma de colaborar en nuevas capacitaciones. Yo creo que ahora queremos decantar un poquito para firmar estas colaboraciones y ver un nuevo espacio de trabajo, sobre todo en el ámbito comunitario, de hacer redes comunitarias con las residencias. Uh-huh. Bueno, nos quedan unos minutos de programa, pero les quería pedir una reflexión final a ambos, ¿no? Respecto de la importancia de abordar este tipo de temas, de discutir además situaciones dinámicas que, como mencionábamos adelante, a lo mejor todavía son tabú dentro de nuestra sociedad. En ese sentido, Paula, ¿qué podríamos decir al respecto acerca de este proyecto en sí, pero del tema en general? En general, en nuestra sociedad creo que todavía cuesta valorar el uso del espacio público de las personas con discapacidad, el que puedan participar tal como cualquier persona de una plaza, de un cine, de una, de una obra de teatro. Hay iniciativas interesantes que van visibilizando la posibilidad de hacer más inclusivos los espacios recreativos, culturales, deportivos, que significa entonces que todas las personas pueden ir como desafiando su posibilidad de participar activamente. Creo que por ahí, como sociedad, tenemos harto que hacer como para esto verlo cada vez más natural, como que es parte, la diversidad humana es parte de nuestra naturaleza, por lo tanto, no sentirse intimidados cuando estamos compartiendo espacios públicos con personas con discapacidad. Álvaro. Sí, yo creo que aprendimos mucho sobre los cuidados. Justo coincidió que estamos en paralelo trabajando y se iba conformando el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Y el cuidado no es de superhéroes, somos personas cuidando y tenemos que trabajar en equipo. Aprendimos mucho en las residencias y si cuando nuestros cuidados no son suficientes, buscar otros actores, los servicios de salud, las municipalidades para eso. Y también las mismas personas de residencias pueden ser parte importante de los apoyos. La participación y el enfoque de derecho requiere que las personas con discapacidad estén en el centro, en la conversación y tomando decisiones en conjunto con toda la sociedad. Uh-huh. Bueno, sin duda alguna un tema importantísimo y que hemos querido abordar a esta hora de la mañana acá en Radio Análisis. Por supuesto vamos a estar a futuro profundizando en todas estas temáticas. Por momento, agradecerle a Paula Soto, a Álvaro Besoain, el que hayan estado con nosotros a esta hora de la mañana y los esperamos pronto para seguir conversando respecto de estos temas. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nosotros también nos despedimos cuando son exactamente las 9 de la mañana con 54 minutos. Sigan nuestra sintonía, ya llega Antonella Esteves y Semáforo a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile. Y si nos sintoniza a través del canal de televisión Uchile TV o de la red de radios que piensan, acompáñelos también en la programación que tienen preparada para el día de hoy. Yo me reencuentro con ustedes a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis. Que tengan una buena jornada.